Hoy nos centramos en un gran poeta y escritor español, Gustavo Adolfo Bécquer, y lo vamos a hacer con la ayuda de los expertos que hemos invitado hoy a este programa, a este estudio. Todos ellos han escrito y publicado numerosos artículos y trabajos sobre este autor. Nos acompañan don Enrique Rull, profesor titular de Literatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenido, don Enrique. Don José Carlos de Torres, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias, igualmente. Doña Ana Suárez, profesora titular de Literatura Española de la Universidad Nacional, también de Educación a Distancia. Bienvenida también a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con una biografía que hemos preparado sobre el personaje de hoy. Esto fue lo principal en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Su padre era el pintor José Domínguez Isausti Bécquer, que solía firmar José Bécquer. El nombre de su madre era Joaquina Bastida y Vargas. Su verdadero nombre era, pues, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, quinto de los 8 hijos del matrimonio. Quedó huérfano de padre a los 5 años. Estudió en el Colegio de San Antonio Abad y a los 10 años, después de morir su madre, ingresó en el Colegio de San Telmo con vistas a prepararse para la Escuela de Náutica. Bécquer y su hermano Valeriano habían sido recogidos por su tío Manuel Vargas, pero era su madrina, Manuela Monajay, que tenía cierto desahogo económico, quien se ocupaba más directamente de su porvenir y le había hecho entrar en San Telmo. Suprimido el colegio al poco tiempo, Bécquer se sintió desorientado respecto a su futuro. La familia se había disgregado y su madrina lo acogió en su casa provista de una escogida biblioteca que fue apasionadamente devorada por el muchacho. Tenía este ya 14 años cuando trató de probar su vocación pictórica, animado por su madrina, que había abrigado la falsa esperanza de que su sobrino se fuera ocupando de un comercio que poseía. Convencida de que no era ese el rumbo de su ahijado, le envió al estudio del pintor Antonio Cabral Bejarano, luego pasó al de Joaquín Domínguez, hermano de su padre, con quien ya estudiaba Valeriano. La sentencia de su tío fue inapelable: tú no serás nunca buen pintor, sino mal literato. Le animó a que estudiara humanidades y él mismo le costeó unas clases de latín. Después de algunos tímidos intentos en el campo de la música, se entregó fogosamente a su pasión literaria. En 1854 llega a Madrid. Comienza allí una existencia llena de estrecheces y penalidades. En 1855 muere su madrina en la epidemia de cólera que se abate sobre Sevilla. Para conseguir algún ingreso, Bécquer solicita un puesto administrativo en la Dirección de Bienes Nacionales. Se lo conceden, pero por poco tiempo, pues le despiden al descubrirle haciendo versos o dibujando, según otros, en horas de trabajo. Entra en el periodismo y empieza dirigiendo por poco tiempo El Mundo. Después ingresa como redactor en El Porvenir y lo deja para fundar con unos amigos la efímera revista España Artística y Literaria. Hacia 1857 se le presentaron los primeros síntomas de su mortal enfermedad, la tuberculosis. Su hermano Valeriano le convenció de que fuera a reposar al monasterio de Veruela, cerca del Moncayo, donde intensifica su actividad literaria. Cuando vuelve a Madrid, continúa en tratamiento médico con el doctor Francisco Esteban, con cuya hija Casta se casa el 19 de mayo de 1861. La esposa de Bécquer tenía una casa campestre en Ovierca, Soria, y allí tuvo el poeta a menos periodos de descanso. Fue una época de serenidad y trabajo, hasta que en 1863 sufrió una seria recaída en su enfermedad. Una vez recuperado, decidió acoger en su propio hogar a Valeriano, surgiendo pronto disensiones entre este y Casta por conflicto de caracteres. Por influencias de su protector, Luis González Bravo, fue nombrado en 1864 fiscal de novelas con 24.000 reales de sueldo, lo que permitió a la familia una cierta estabilidad económica. Pero la revolución de 1868 derribó al gobierno de González Bravo. Bécquer perdió el empleo y su hermano la pensión, agravándose la crisis familiar hasta el punto de que la esposa abandonó el domicilio conyugal. Casta quedó en Oviercas con el tercer hijo de los Bécquer, que acababa de nacer, mientras Gustavo Adolfo, sus otros 2 hijos y Valeriano volvieron a Madrid por breve tiempo y se establecieron luego en Toledo. En 1869, Eduardo Gasset fundó la Ilustración de Madrid y le ofreció el puesto de director, reservando también una plaza a Valeriano.
Los hermanos Becker pusieron de nuevo casa en Madrid, pero el 29 de septiembre de 1870 muere Valeriano. Casta se presentó en el hogar a los pocos días y los esposos volvieron a unirse. Pero no por mucho tiempo. Gustavo Adolfo sufrió una grave recaída agravada por una profunda depresión y muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Bien, pues hasta aquí esta breve biografía de Gustavo Adolfo Bécquer, quizá lo principal, lo fundamental de su vida, aunque, hombre, es difícil resumir en estas breves biografías lo que ha sido pues toda la vida de un personaje. No obstante, como siempre, pues invitamos a nuestros contertulios hoy a añadir o quitar quizá alguna cosa de lo que se haya escuchado aquí. Bueno, Enrique. Bueno, en reglas generales me parece que el diseño de la biografía es bastante completo y acertado. Hay, no obstante, algún detalle que quizá convendría matizar más. Por ejemplo, el problema de la enfermedad de Bécquer. Se ha hablado y en muchos manuales se dice que murió de tuberculosis, que estaba tuberculoso y tal. No consta claramente que esa fuera la enfermedad que padecía. De hecho, tuvo algunas recaídas, pero no se sabe exactamente. Algunos incluso especularon con que podía ser alguna enfermedad venérea. No está nada claro. Lo que sí sabemos es de qué es lo que murió, o por lo menos qué es lo que precipitó su muerte. Julio Nombela, que era amigo suyo y le conocía, y que es un hombre que vivió muchísimo, casi 100 años, en su libro Impresiones y Recuerdos dice que estaba en el mes de diciembre con Bécquer en la Puerta del Sol, y que Bécquer vivía entonces en la calle Claudio Cuello, y se trasladaron en un coche de caballos de entonces, y como estaba llena la parte inferior, subieron a la superior, que es lo que llaman la Imperial, ¿no? Y en esa Imperial hacía un frío tremendo. Entonces Bécquer llegó a casa, llegaron los dos llegaron a casa absolutamente enfermos, con una fiebre altísima. Entonces Bécquer parece que ahí no se recuperó de esa fiebre y murió de esa circunstancia. Esa circunstancia, naturalmente, con un agravamiento de posibles padecimientos anteriores, pudo ser el desencadenante de su fallecimiento. Pero también es posible que esta fiebre produjese en él, por el enfriamiento grave, una especie de pulmonía, y esa es la razón, por lo menos inmediata, de la causa de su muerte, ¿no? Esto es lo que sabemos, según nos cuenta su propio amigo Julio Nombela. Muy bien. Doña Ana, don José Carlos, ¿nada que añadir a la biografía? Sí, bueno, quisiera matizar algo de las relaciones de Bécquer con su mujer, Casta Esteban, y otra vez porque viene el cruce con Valeriano, su hermano. Pues, efectivamente era la hija del médico que trató de una de las crisis de Bécquer. Bécquer no debía tener mucha salud, y al no disponer de mucho dinero y siendo además un espíritu bohemio, hay que suponer que no se cuidaba mucho, ¿eh? Es decir, no sabemos cómo sería su vida, pero por los detalles es posible que no favoreciera mucho la forma de cuidarse. Entonces, en una de esas crisis que tuvo grave, pues él había tenido unos amores espirituales muy fuertes. También Bécquer está el Bécquer que han ocultado muchos de sus admiradores, entre ellos Antonio Machado, que rompió, creo que fue un dibujo un dibujo que denotaba un aspecto en un artista bohemio que al tiempo que conocía, y sobre todo era capaz de estilizar el amor romántico por una mujer que le atraía. Bécquer era un hombre también carnal, ¿no? Entonces digamos que Bécquer conocía perfectamente lo que es lo sublime y lo que es lo más necesario, y además era satírico, ¿no? Y entonces, cuando se casa con Esteban, bueno, estamos en Casta Esteban, pues tiene hijos. Debía ser una relación en que posiblemente ella, no sabemos porque hay unas memorias de ella, pero claro, no se puede comparar. Es la mujer de un gran artista, ¿no? No se puede, por lo tanto, decir que no es el tipo de mujer que le debía de haber correspondido a Gustavo, porque eso no se puede hacer, o sea, no se puede especular con ello. Lo cierto es que ahí aparece de pronto Valeriano. Valeriano se llevaba bien con él, y sobre todo Valeriano se llevaba bien con él a través de su mundo artístico, ¿no?
su mundo, ese mundo que era el que tiraba de Becker. Becker posiblemente sabemos por su forma de los recuerdos, lo que cuentan los amigos, su forma de bohemia era muy directo y no se cuidaba mucho de las relaciones sociales. Estaba metido en su mundo, y si entrabas posiblemente a Becker a través de ese mundo, pues naturalmente estabas dentro de él y él te entregaba a ti, que es lo que le debía de pasar con Julia Espín y alguna cosa de esta. No sabemos la mujer si era capaz de llegar a esa altura o cómo se estaba, pero llega su hermano, y su hermano estaba compenetrado con el mundo a través del dibujo, tenía un oído musical, le gustaba sobre todo el dibujo, hay unos dibujos de él maravillosos, la pintura, por lo tanto, aunque no fuera pintor, pero no cabe duda que era capaz de comprender un cuadro, y debió de haber una compenetración muy fuerte espiritual con su hermano, que debió de producir una especie de apartamiento, no rechazo, pero apartamiento de la mujer, que era su mujer, y que dio lugar a posiblemente, además debía ser una cosa posesiva, ella debió de encontrar, creo, estoy especulando, pero creo que debió de pasar esto, que debieron de cerrar los dos hermanos la puerta a ella, y ella se sentía un poco desplazada. Yo por lo menos lo veo así, luego que aquí los compañeros digan, porque siempre me ha llamado la atención de esta crisis, y la prueba está en que cuando el pobre Valeriano pues fallece, inmediatamente vuelve ella al hogar. Eso es muy positivo, o sea, la crisis final de Becker le coge junto a su mujer, no está separado, el matrimonio roto, no, parece que ha habido, por eso creo que es esto, ¿no? Valeriano era una personalidad muy fuerte, ¿no? Y además eran los temas, tu pintura, de lo que se conoce. Allí el profesor Enrique Rumi, compañero, tiene un cuadro de él, precisamente de Valeriano. La mayoría de los cuadros de él son de costumbres del pueblo español, de oficio, paisajes, etcétera, o sea, una beta muy romántica, muy popular. Entonces, yo creo que esto es lo que influye en ese mundo afectivo, de que posiblemente Casta, que le dio los hijos, con la que se equilibró su vida, porque debía ser un hombre desequilibrado por su forma de atender a su mundo interior, fue apartado bruscamente por la presencia de Valeriano. No supo ella responder a esos dos hombres, y quisiera esto decirlo, incluso que se pronunciaran un poco mis dos colegas, porque son magníficos para ello, ¿no? Bueno, yo creo que es que el problema fundamental de Becker, como otros espíritus de su época que son genios, es que el problema existencial. Es muy difícil en una época tan compleja tener una vida, como diríamos, clásica. Es imposible, y menos en una persona, primero persona y después artista. Entonces, claro, no es fácil decidir qué es lo que pasó en su biografía. Lo que sí es evidente es que es una época compleja, es una personalidad compleja, tiene muchos problemas existenciales, evidentemente, los da la época y los da su genio creador. Digamos que es el que inaugura la poesía moderna, como hace Baudelaire en Francia, y lo mismo que Baudelaire es una personalidad muy compleja, porque pertenece a una época compleja, Becker es un autor complejo y una persona compleja. Luego, yo creo que es que juzgar las relaciones entre pareja y juzgar las relaciones entre los hermanos desde nuestro punto de vista, a mí personalmente me es muy difícil. Yo querría fijarme un poco en que esta personalidad tan romántica, pese a pertenecer a una época histórica, cronológica, en donde ya se ha superado el romanticismo y estamos prácticamente en el 68 con la revolución, tenemos, digamos, que estéticamente el realismo. Bueno, pues Becker pertenece a esa coyuntura difícil, compleja, en donde realmente lo que nos muestra es una síntesis del realismo en cuanto a artículos de costumbres, en cuanto a esa preferencia, digamos, biográfica por los viajes que hace, pero al mismo tiempo nos está adelantando un impresionismo pictórico, una poesía moderna, simbolista, y es su afán y su preparación por la pintura. Y además una nueva forma de entender la poesía como potencia y acto, que tiene que ver mucho también con esa preparación musical que él tiene, pero al mismo tiempo esa preocupación por las lecturas
lecturas que hemos visto en la biografía le hace ser un autor culto que además no solo conoce nuestra tradición española, sino que conoce la tradición española culta popular, y de ahí también ese acercamiento a lo popular, al pueblo, a las costumbres, que también viene motivado por la pintura y la pintura de su hermano. Es decir, hay toda una relación y una concatenación de elementos que se dan juntos en su obra. Y yo querría destacar también su afición y sus manifestaciones periodísticas. Si se ha puesto mucha atención a las rimas, a su obra poética, y que es interesantísima y por supuesto extraordinaria, también es importante su obra en prosa. Es el iniciador de la prosa poética y es el que va a dar las bases de la prosa, pero es que también el que en el periodismo alcanza unos tonos poéticos que solo después pues un Rubén Darío o un Azorín, es decir, la generación posterior modernista, los va a localizar. Y en este sentido, pues yo creo que esas participaciones suyas en el Contemporáneo y en otros periódicos, y ese afán por transmitir también la cultura y preocuparse por el pueblo también y por todo lo popular, tiene un interés extraordinario. Es decir, que yo creo que es que su biografía, como buen romántico, está trasladada, está expuesta en toda su obra. Es decir, que se puede interrelacionar conjuntamente todo. Y ahondando un poco en esto que está diciendo usted, doña Ana, una personalidad compleja, en una época compleja. También don José Carlos creo que ha comentado que era un espíritu bohemio, supongo que yo propio del romanticismo. También en la biografía hemos escuchado que tenía una tendencia a la depresión. Quizá eran estos los rasgos principales del carácter de la personalidad de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿don Enrique? Sí, efectivamente, yo creo que sí. El ambiente sobre una persona siempre ejerce una influencia muy determinante. Y en esta época, además del romanticismo y posromanticismo, es decir, del año 36 al año 70, que es la vida de Bécquer, pues es un periodo precisamente de cambios, de crisis en toda la sociedad. Y él era un espíritu muy sensible, muy artístico, era familia de artistas, de pintores, como ya se ha dicho, su hermano, pero también su tío y su padre eran pintores, y naturalmente su sensibilidad en este sentido debía estar muy agudizada. Él también tenía aficiones al dibujo y a la pintura, y de él se conservan varias cosas, como se ha dicho en la biografía y como ha comentado también mis compañeros. Y yo lo que quisiera era insistir un poco más en este aspecto de la vida amorosa de Bécquer, que aquí se ha referido casi exclusivamente a Casta Esteban, su mujer. Naturalmente sobre los problemas del matrimonio es difícil pronunciarse porque no se conoce muy a fondo. Lo que sí sabemos por sus amigos, concretamente por Rodríguez Correa, que nos dice que Casta no significó nunca mucho para él. Es decir, que ese matrimonio no debía funcionar porque para que los amigos digan esto, evidentemente tienen que tener algún dato. Y la influencia de Valeriano, como ha dicho el profesor Torres, sobre él debió ser en esto bastante decisiva. Tenemos también, lo que sí, eso lo sabemos con seguridad, es que muchas de las rimas, y aquí ya vamos a meternos un poquito en la obra, no solamente en la vida, parece que están dedicadas a alguna mujer. Generalmente se suele, hasta ahora se ha solido referir a una que se la ha identificado como Julia Espín, que era una mujer de gran belleza, que era de familia ilustre. Ellos presumían de ser descendientes del músico Rossini, con el que efectivamente tenían parentesco, aunque fuese un poco lejano, y eran dos hermanas, eran Julia y Josefina. Últimamente parece que ya no se centra en los amores espirituales y a lo mejor no tan espirituales, porque parece que tuvieron cierta relación, por lo menos social, Bécquer con Julia Espín. Luego salió un personaje fantasmagórico que ya afortunadamente se ha quitado de la biografía, que es el de Lisa Guillén, que eso no existió jamás. Eso es una invención de un crítico, de un publicista que editó las obras de Bécquer, pero cometió la superchería de escribir unos poemas y hacerlos pasar como que eran de Bécquer. Y además esta superchería naturalmente fue admitida, porque hay que reconocer que esos poemas están maravillosamente imitados de los de Bécquer. Pues la crítica creyó que eran de Bécquer, los ensalzó, y algunos dijo que eran perfectamente típicos de él, que eran maravillosos, etcétera, etcétera. Cuando se descubre ya
la superchería, que la descubrió un poeta y crítico contemporáneo, Rafael Montesinos. Entonces ya se vino abajo esa historia de ese personaje fantasmagórico que se llamaba Elisa Guillén, que no existió jamás, ¿no? Bueno, pues entonces, quitando ese personaje, parece ser que ha cobrado cuerpo en la teoría precisamente de este Rafael Montesinos la idea de que Josefina pudo ser también el otro amor más o menos platónico de Bécquer. Entonces en las rimas, el que lee atentamente las rimas se encuentra con dos mujeres distintas. Una que es altiva, orgullosa, que es morena, que tiene los ojos negros, y luego otra que es suave, de maneras muy delicadas, y que tiene los ojos azules. Y entonces en la rima se describe perfectamente estos dos tipos, ¿no? Luego, evidentemente, ahí hay dos damas. Luego hay esta tercera, que es Casta Esteban, a la cual dedica solamente un poema, que es su mujer, y es un poema precisamente que no es propiamente una rima, sino que es un poema más frío y clásico. Parece que es un poema de conveniencia, aunque pudiera efectivamente sentir algún afecto, si no es difícil que se hubiera casado con ella, ¿no? Pero no parece que tenga mucha trascendencia su mujer en los textos poéticos. Si estas dos personas, si es que efectivamente son estas dos personas y no otras que no conocemos. Él incluso antes de morir destruyó su correspondencia y dijo que si esa correspondencia le sobreviviría, sería para él una ignominia. Voy a pasar una rima en concreto que siempre, desde que me encontré con Bécquer hace tantos años, pero me encontré con Bécquer, que me ha llamado la atención y que no ha tenido, porque las rimas hay algunas que tienen detrás una bibliografía incluso profunda en el estudio, ¿no? Y hay otras que, bueno, dicen menos. No es que no haya una rima que no esté comentada, prácticamente yo creo que existen comentarios de todo, pero hay una rima que siempre me atrajo cuando desde muy joven, y que la veo totalmente, es un tipo, ahora cuando la lea, la rima 18, y que creo que es una rima que me parece que la podría recrear Visconti, de haber encontrado Visconti en sus lecturas a Bécquer, que no lo sé si lo haría, porque era una persona muy culta, pero no sé si llegaría ahí. Creo que lo hubiera traído para una de sus películas, ¿no? Estoy pensando en El gato pardo, o una película de estas en donde salía la gran burguesía o la gran aristocracia decadente, ¿no? La voy a leer porque es un tipo de mujer que, bueno, está dentro de las palabras que ha dicho Enrique, pero no tan concretamente, y es la 18. Fatigada del baile, encendido el color, breve el aliento, apoyada en mi brazo del salón se detuvo en un extremo. Entre la leve gasa que levantaba el palpitante seno, una flor se mecía en compensado y dulce movimiento. Como en cuna de nácar que empuja al mar y que acaricia al céfiro, tal vez allí dormía al soplo de sus labios entreabiertos. Oh, ¿quién así, pensaba, dejar pudiera deslizarse el tiempo? Oh, si las flores duermen, qué dulcísimo sueño. Porque aquí aparte de la belleza de la mujer estereotipada, están el tema del sueño y el tema del tiempo, que lo dice relacionado con el amor. Es lo que aquí Bécquer, por supuesto, es cinematográfico, es decir, que cuando dije lo de Visconti, no, vamos, sé que sea como muy visual, sí. Doñana. Evidentemente, bueno, la sensación que produce leer las rimas, cuando se leen, por lo menos sin ese tópico previo que tenemos cuando desde pequeños nos dicen las rimas de Bécquer como algo ya manido, nos encontramos con un tipo de poesía y con un tipo de mujer que tiene mucho de pictórico y evidentemente de cinematográfico, porque es que hay movimiento, hay sensaciones, hay acercamiento y distanciamiento de la cámara, y realmente se mezcla esa mujer sensual o esa mujer, lo mismo morena que rubio, con esa otra mujer que también aparece en sus rimas y que podría decir mucho si pudiera hablar de lo que fue realmente el amor en Bécquer. Y es esa mujer que es una sombra, una ilusión, el vano fantasma de sombra y luz, y esa luz, yo creo que con ese sentido neoplatónico, pero también de búsqueda del absoluto que produce la época, con esa sensación de que el absoluto puede ser algo espiritual, religioso, pero también humano, vivo,
pues eso yo creo que es realmente la idea de mujer o la sensación de mujer que en Becker vive como en el título de Cernuda entre la realidad y el deseo. Entonces esa distancia que hay yo creo que es también lo que ha producido las posibles interpretaciones de los amores, porque es muy difícil de penetrar, pero lo que está claro es que una persona compleja no puede tener una vida, digamos, totalmente equilibrada y fácil, puesto que en un autor como en que se mezcla el sueño, la fantasía, que lo dice muchísimas veces, es muy difícil saber quién hay detrás de esa mujer morena, detrás de esa mujer rubia, o detrás de ese fantasma o fanal de luz que realmente yo lo que creo que queda de verdad de la idea de mujer, que además es intemporal y tiene mucho más valor que la forma concreta de una mujer con nombre y apellidos. Es decir, yo creo que esa es la idea fundamental como poeta también, porque realmente lo que es la vivencia pasa a la poesía y se hace intemporal. Entonces, por eso nos gusta a todas las generaciones Becker, pero porque no solo es una idea, digamos, simplista, que para nada es simple ni fácil, sino que es compleja. Hay todo un neoplatonismo envolvente y hay toda una búsqueda del ideal y de lo absoluto y de la trascendencia humana personal a través de la mujer, a través del amor, y todo eso expresado con luz. Es decir, el simbolismo no puede ser más importante, y yo creo que es lo que hace que este poeta, como persona y como autor y como artista, sea importante. Antes quizá de entrar más a fondo en lo que es la obra, si os parece podemos contextualizar, enmarcar a Becker tanto desde el punto de vista histórico de la España de aquel siglo XIX como de las corrientes literarias o la corriente literaria que en aquel momento estaba en boga, que creo que es el romanticismo. Si os parece, don Enrique. Sí, bien. Se dice, y es un tópico, que Becker es un poeta romántico. Realmente, como yo creo que se ha advertido antes, exactamente no es un poeta romántico, históricamente romántico. Es un poeta posromántico, es decir, de una época ya posterior, donde el romanticismo de Espronceda, de Arolas, etcétera, ya ha pasado, ¿no? Entonces, él realmente, la época que vive es la época ya del realismo. Es lo que se llama el realismo en la novela, y que en la poesía tiene como máximos representantes Campoamor, Núñez de Arce, etcétera. Precisamente este último, Núñez de Arce, al hablar de la poesía de Becker, hablaba de suspirillos germánicos, es decir, de poesía de poca importancia, con desdén, y luego germánicos porque pensaba que estaba influido por la poesía de los poetas alemanes, ¿no? Goethe, Heine, etcétera. Es cierto que Becker coincide sobre todo con la poesía de Heine en lo que los alemanes llaman los Lieder, es decir, lo que traducido al español serían los cantares, ¿no? Y algún crítico como el profesor Díez Taboada, que ha escrito un libro magnífico sobre la poesía filogermanista, y luego sobre Becker, sobre el tema de la mujer ideal, es un libro sobre las rimas de Becker, y es quizá lo mejor que se ha escrito en ese terreno. Pues bien, ahí se especifica claramente los tres tipos de poesía que hace Becker. Uno, que es el Lied alemán, o sea, o que procede del Lied alemán, o que se parece al Lied alemán, o la canción diríamos ahora, el cantar. Luego otro que Díez Taboada le llama la estampa, y que es lo que el profesor Torres acaba de leer, es decir, una especie de cuadro de la época en donde traslada la vivencia personal del poeta y la enmarca con un diseño leve, pero de la sociedad, del personaje femenino, del ambiente, un baile, un jardín, etcétera, ¿no? Eso es la estampa. Y luego lo que podíamos llamar el cantar estilizado, es decir, la poesía popular, los cantares andaluces, fundamentalmente, recordemos que él es sevillano, pero estilizados, es decir, no tratados de una manera puramente elemental, sino tratando de estilizar, de afinar, de elegantizar ese tipo de poesía popular, ¿no? Esas son las tres formas fundamentales a las que se puede reducir toda la poesía de Becker. Y en este sentido hay otra cosa que me gustaría señalar, porque siempre suelo hablar como de Becker, que está en una especie de urna de cristal, no en una campana de cristal, que es un personaje que está alejado de los problemas sociales, etcétera. Bueno, relativamente, porque la sociedad en él influye, como influye en todo el mundo, y en una vida, además, como la de él, que tenía contacto con revistas, periódicos, incluso con la vida política, porque él era amigo de González Bravo, un ministro de entonces, y que era quien le iba a publicar precisamente sus rimas, y que precisamente por el problema de la revolución
se perdió el manuscrito de Bécquer y luego él reconstruyó en el famoso libro de los Gorriones, que no es más que no son las rimas. El libro de los Gorriones realmente es un libro de proyectos en donde él incluyó las rimas que recordaba del libro perdido, pero también tenía otros proyectos en relatos en prosa, e incluso ahí hay un escrito en prosa en ese mismo manuscrito que hoy día está en la Biblioteca Nacional y que está ya casi destruido y no lo dejan manejar, pero se conserva en edición facsímil, afortunadamente. Bien, yo quería hacer hincapié en esta cuestión de Bécquer y la sociedad. Él escribe muchísimos artículos de costumbres, es decir, está dentro de la línea de relatos costumbristas de mesoneros romanos, de Estébanez Calderón y sobre todo de Larra. No tiene sentido crítico de Larra, por supuesto, pero en él hay un afán, hay un afán por pintar y por describir aspectos de la vida cotidiana, a veces de manera irónica y de manera satírica, cosa que tampoco se conoce, porque al Bécquer periodista se le conoce poco y es importantísimo. Yo creo que tiene que ocupar un lugar fundamental al lado de estos otros que acabamos de mencionar. Y en cuanto a que las rimas sean solamente poesía intimista, subjetivista, es verdad, son eso. Pero en ellas, como hemos visto antes, hay un marco social en el que a veces irónicamente se hace diríamos una hasta crítica de esa sociedad. Hay una rima, por ejemplo, que en este sentido es muy reveladora. Hay una rima que en cierto modo se relaciona con lo que ha leído el profesor Torres. Es la rima 40, que dice: su mano entre mis manos, sus ojos en mis ojos, la amorosa cabeza apoyada en mi hombro. Dios sabe cuántas veces con paso perezoso hemos vagado juntos bajo los altos olmos que de su casa prestan misterio y sombra al pórtico. Aquí está la estampa típica, ¿no? Y luego, de repente, esta relación intimista, amorosa, de tipo de tú a tú, de repente hay una irrupción. Dice: ah, bobos, que sois de los salones, comadres de buen tono, y andabais allí a caza de galantes embrollos. ¿Qué historia habéis perdido? ¿Qué manjar tan sabroso para ser devorado sotto voce en un corro detrás del abanico de plumas y de oro? Es decir, hay una referencia a la sociedad, a las costumbres de la sociedad, a la crítica, está haciendo una crítica de esa sociedad murmuradora, etcétera. Es decir, que Bécquer no está tan ausente del problema de la sociedad en la que él se desenvuelve. Luego hay rimas que son terriblemente dramáticas, en donde indirectamente también se está acusando de incomprensión, de insensibilidad a las personas con las que se relaciona, amores, pero amigos, etcétera, y ambiente social, y de alguna manera también esto define una postura, naturalmente una postura muy de la época, muy de los hombres bohemios de entonces. Recordemos que hay un libro de Alfonso Daudet en la segunda mitad del siglo XIX que se titula Vida de artistas, y en las vidas de artistas Daudet nos describe varios casos, inventados seguramente, pero varios casos de artistas que precisamente no logran estabilizar sus vidas sentimentales, sus vidas matrimoniales, precisamente porque son artistas. O sea, el artista entonces era un bohemio, como ha dicho el profesor Torres, y ese tipo de actitud bohemia ante la vida, que tiene raíces sociales, que tiene raíces de problema de cambio político y que tiene también problemas existenciales, como ha dicho la profesora Suárez, entonces inciden en él de manera que yo creo que su vida está determinada por todos estos factores bastante complejos, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que antes la profesora Ana dijo, hablando de la vida detrás de mí, que era muy difícil poder llegar a precisar un genio este tema de su vida particular con el mundo interno que lleva y que necesita comunicar de alguna manera. Bécquer lo hace a través de la palabra, su hermano lo hacía a través de la pintura, él sobre todo a través de la palabra. Y de lo que estaban diciendo ahora Enrique, de esta complejidad que hay entre un hombre que está pendiente por un lado de la sociedad, del mundo que está alrededor y está influyendo y que lo está retratando, con lo que lleva dentro. Hay también precisamente para incidir en la complejidad de Bécquer y lo difícil que fue su vida, porque a los 4 o 5 años, se ha dicho al principio, se quedó huérfano. La protección en Sevilla
la hubo, pero allí no había ambiente para él, y con 18 años lo mandaron para Madrid, o vino para Madrid, pues según la teoría del profesor Díaz Taboada, que es un maestro en esto de la rima, de la obra poética de Bécquer y de su vida, posiblemente enviado por los círculos de Sevilla como una persona, como un gran porvenir en la poesía a Madrid. Lo que pasa que, claro, aquí, hasta que la acogieron, y sobre todo una persona que no venía con cartas de mucha influencia, hasta que llegó a González Bravo o llegó a unos círculos que empezaron, pues lo pasó difícil, y esto simplemente eso tiene que marcar. Pero al lado de todo esto que se está diciendo de tipo social, hay un Bécquer que yo no sé qué estudios tenía, pero simplemente no hace falta llegar a la universidad ni de esto, que se da cuenta de temas que están gravitando en la vida de los hombres, y más si se tiene su sensibilidad. Voy a leer la rima 81, que tiene que ver algo con lo que se dijo antes de la rima que leí, y por supuesto con lo que ha dicho Enrique. La rima 81, que a casualidad 1881, cuando el centenario de Calderón. Bien, la rima 81 que dice: es un sueño la vida, pero un sueño febril que dura un punto. Cuando de él se despierta, se ve que todo es vanidad y humo. Ojalá fuera un sueño muy largo y muy profundo, un sueño que durara hasta la muerte. Yo soñaría con mi amor y el tuyo. Por un lado plantea que solamente existe el momento, realmente es un existencialista, solo existe el momento, lo otro es recuerdo, el futuro es un proyecto, pero junto a este tema existencial de vivir, ¿qué es el momento, Dios mío, con lo que me está pasando? Sin embargo, se acuerda mi amor y el tuyo, que no sabemos quiénes son, pero ahí está, ¿no? O sea, el amor como superación para él de este momento de angustia existencial, de qué es el tiempo y qué es la vida, ¿no? A mí me gustaría recordar que también fue un gran cronista, ¿no? Sus crónicas viajeras tienen un extraordinario interés, porque precisamente funde ahí su preocupación social, su preocupación por todos los demás, junto con sus ideales, y con los ideales que para él son suyos, pero además quiere difundirlos en la sociedad. Y me voy a referir, bueno, pues a un artículo que hizo, que es muy revelador y además muy simbólico de lo que él pensaba. Un artículo que escribió el 21 de agosto del 64 en El Contemporáneo. Es el caso de Ablativo. Es una crónica del primer viaje que se hizo en España del ferrocarril, la inauguración de la línea Madrid-Irún. Estuvo acompañando en ese primer viaje y fue el cronista del viaje. Es decir, como periodista, como preocupación por la realidad, pero al mismo tiempo todo lo que va contemplando, que es una realidad, le va transmitiendo a él un pasado, una cultura y una especie de aliento de futuro, que es una visión de ese absoluto en que cree esa generación. Entonces es muy curioso, porque para él el ferrocarril es un elemento real, evidentemente, una técnica que permite una comunicación mayor entre las gentes, y para él, siendo así un elemento real, una técnica que avanza hacia el futuro, se convierte en símbolo de lo que debe ser la humanidad. Es decir, el ferrocarril, que va a permitir, según él, una nueva sensibilidad que pueda unir a los hombres, que pueda unirles en una nueva sensibilidad, en esa búsqueda hacia el absoluto. Que ese absoluto para él, como para la época, es de una espiritualidad. Entonces el ferrocarril va teniendo en él una simbología de lo que es la escala de la sociedad, la escala de la humanidad, toda ella en búsqueda de ese ideal colectivo desde los tiempos pasados al futuro. Ahí los vagones del tren van a ser una realidad, los chirridos, los ruidos del tren se van a convertir en él en aldabonazos también, primero reales de lo que es la salida del tren, pero después simbólicos de lo que anuncian una nueva era para la sociedad, para el mundo, una nueva visión de lo que son las relaciones sociales, la paz, la libertad para todos, la justicia. Entonces el símbolo de la marcha, dice él, que es como la vuelta al peregrinaje de la humanidad, que es realmente la característica del hombre, el vivir para morir, pero para llegar a algún sitio. Es la idea idealista del romántico. Por otro lado, con el pasar el tren por los distintos lugares, él hace una visión de lo que es el pueblo, una crónica costumbrista, pictórica, cinematográfica de lo que son cada pueblo y cada ciudades. Pero además en esos pueblos y en esas ciudades va viendo
el pasado va viendo el posible futuro y se convierte en esos pueblos y esas ciudades en elementos intemporales. Se fija sobre todo en las iglesias. Él escribió también la historia de los templos de España, muy influido también por Chateaubriand y por toda esa religiosidad de la época. Entonces, para él, la imagen de las iglesias es también como un símbolo de alcanzar el cielo. Pero la llegada, es también, evidentemente, el tren, un símbolo del tiempo, pero es que las despedidas en las estaciones por las que va pasando y va parando el tren son también motivos para indicar el tiempo, las ruinas, etcétera. Es decir, va acumulando todos los motivos, diríamos, poéticos de la tradición y los va fundiendo a los elementos de la realidad cotidiana y a los elementos concretos y costumbristas que tienen que ver con los lugares por donde va pasando el tren. Y lo que es importante es que al final de la crónica, cuando llegan a Irún, las dos ideas y los dos, digamos, ejes que ve físicamente son el mar y un altar. Y ya lo considera como un simbolismo de lo que es la visión del hombre, su elemento, su enlace con la eternidad, y por otro lado con su aspiración a soñar, representada por el mar y que está anticipando la estética modernista de Rubén Darío. El mar a lo lejos es el sueño del hombre, el sueño que es una de las constantes fundamentales de Bécquer y, digamos, sueño, ensoñación, aspiración al infinito. Es decir, como una crónica que podría ser cualquier otra crónica costumbrista de la época, esta puede ser interesante por lo que constituye de primer viaje en el ferrocarril castellano. Entonces es interesante. Sí, les quería preguntar también, han ido lógicamente saliendo cosas a lo largo pues, de esta conversación que estamos manteniendo aquí, pero quizá nos gustaría saber así al público en sentido amplio, ¿cuál sería la principal aportación de Gustavo Adolfo Bécquer a la historia de la literatura española y, si se quiere, universal también? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que Bécquer haya pasado a la historia como escritor, como poeta, como literato? Don Enrique. Sí, bueno, yo creo que se puede resumir en una frase que fue el título de un congreso que se celebró en Málaga, ¿no? Bécquer, precursor de la modernidad. ¿Por qué Bécquer es precursor de la modernidad? Nos podíamos preguntar. Antonio Machado, en uno de los prólogos de sus poesías, decía: Edgar Poe es el primer poeta verdaderamente moderno. Hay que preguntar por qué decía esto Machado. Ahora nosotros podríamos preguntar: Bécquer es el primer poeta moderno en lengua española. ¿Por qué? Pues la respuesta es parecida en los dos casos. Es decir, Poe es el primer poeta moderno porque es capaz de reflexionar sobre lo que es el hecho poético mismo y a la vez que hace poesía escribe, por ejemplo, algunos trabajos uno que titula Sobre el principio poético, en donde él se hace la autocrítica y el análisis de su famoso poema El Cuervo. Bueno, pues Bécquer, que escribe las cartas literarias a una mujer, esas cartas literarias a una mujer no son sino el programa perfecto de lo que es su propia poesía, pero explicado en prosa y explicado de una forma íntima a una mujer. Naturalmente como hecho literario, porque esas cartas se publican para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué es el primer poeta moderno? Porque partiendo de unas raíces primero clásicas, porque él cultivó en su niñez casi, diríamos, la poesía clásica. Después pasa por el romanticismo, recoge la influencia de Espronceda, como se ha visto muy claramente, después de la escuela filogermanista española, o sea, a través de los españoles, pero de la poesía alemana de Heine, etcétera. Y también parece que pudo conocer a Edgar Poe, a Byron, a poetas anglosajones. Y poco a poco su poesía, que tiene unos caracteres fundamentalmente intimistas, va derivando, afinándose hacia lo que podíamos llamar ya el simbolismo, que es lo que han dicho mis compañeros antes, y es lo que efectivamente se ve en muchas de las rimas, y curiosamente no solamente de las rimas en verso, sino también de los textos en prosa. En un libro que me parece que aquí no hemos mencionado, pero que es de los suyos más famosos, que son las cartas desde mi celda, que están escritas en el monasterio de Veruela, menos la última, que la escribe en Madrid, pero habla de Veruela como si estuvieran en ese mismo monasterio, ¿no? Bueno, pues en esas cartas, primero se sitúa en la primera de las cartas en su circunstancia personal, el viaje a Veruela, etcétera. Es decir, parte de un hecho físico y de la vida presente y circunstancial, ¿no? Después se remonta al pasado, a la historia, entonces empieza a hablarnos de la historia, etcétera.
Pasa después a los aspectos legendarios de que rodean a toda esa zona, Soria y todo el mundo en el que se desenvuelve en su estancia, y luego al final termina por hacer un tipo de cartas al final que son ya pura imaginación y trascendencia, y que enlazan con algunas de las rimas beckerianas. Es decir, que va, digamos, de lo material, histórico, circunstancial, cada vez a lo más intimista, a lo más espiritual y a lo más incluso etéreo y hasta religioso, y por tanto va pasando de los aspectos que podríamos llamar concretos a los más abstractos. Ese camino se verifica también en la técnica poética. Es decir, hay muchas rimas que acaban siempre con una pregunta retórica, ¿no? Las lágrimas son agua y van al mar, ¿no? Los suspiros son aire y van al viento. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Una pregunta retórica que no tiene respuesta, y además, es más, que no tendría respuesta jamás, ¿no? Pero esa pregunta es como una especie de poetización de algo que se desconoce y a lo que se quiere llegar por una vía puramente intuitiva, y no ya una mecánica que nos especifique concretamente qué es lo que se entiende por poesía, ¿no? Enrique, la verdad es que nos queda muy poquito de tiempo, nos quedan 5 minutos. Quizá me gustaría preguntarles sobre Gustavo Adolfo Bécquer, para ustedes, qué es lo que ha supuesto pues el leer su obra, ¿no? Que hablen un poquito más quizá con el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta de Bécquer? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que les emociona? ¿Qué es lo que les gusta? Pues bueno, perdón, pero voy a decir que después de hacer mis rimas hace muchos años, ¿no? Y estuve además de compañero y amigo mucho tiempo trabajando en el despacho, en el CSIC, con Juan María Díaz Taboada, aparte de la relación con Enrique, que es también beckeriano, y Ana. Hay algo que me ha llamado la atención, que ha salido después de mi rima, y es el sentido satírico, burlón, terriblemente, que no deja títere con cabeza, de Bécquer, dibujante. O sea, esto que ha querido a veces ocultarse, porque además sale el hombre este prosaico, con la mujer, la otra, y que no enturbia en absoluto ese mundo excelso que tiene tanto de la poesía como de la prosa, y que la clave creo que es el ritmo, ese sentido que tiene perfectamente su cerebro para buscar esa concatenación de palabras, de imágenes, y hacerlo, todo lo que ve de la vida, destilarlo a través del arte, ¿eh? Y que eso es, por ejemplo, lo que ahora mismo una persona nota en Bécquer respecto a un poeta actual. Poeta actual, la poesía va por otro lado. En cambio, Bécquer en aquel momento cambió perfectamente lo que era la poesía, le dio paso a lo que iba a venir después dentro de la historia del siglo XIX. Pero como me ha hecho la pregunta antes directa, quiero decirte esta experiencia, que no enturbia en absoluto, quiero decirte mi imagen de Bécquer, pero que me ha llamado muchísimo la atención, porque creo que se debía de estudiar esos dibujos satíricos enormes, y que es la expansión de un Bécquer que no deja de ser artista, porque es una maravilla como dibuja, que estaba compenetrado con la pintura, por el ambiente familiar, el hermano, etcétera, pero que da rienda suelta a otra manera, otra óptica de ver la vida a través del arte, eso es fundamental, a través del arte, pero que no es ese Bécquer sublime ni realista ni nada, que es otra cosa. Eso es lo que... Eso es algo muy bien. ¿Y doña Ana? Pues yo destacaría que Bécquer, precisamente para mí, y lo que me parece más importante, es que es esa capacidad sintetizadora, que siendo crítico con la realidad, que siendo irónico, que siendo burlesco, es capaz de elaborar todos esos ingredientes de la vida cotidiana y hacer como lo que él consideraba la poesía popular más importante, hacer que aquello se estilice de tal manera que se convierta en materia poética y después en símbolo, y que su poesía, se puede decir que la luz es el elemento fundamental, y con esa luz pues puede ser el símbolo de toda la capacidad que tiene el hombre para expresarse, con lo más fácil en apariencia, con las esencias, pero que en esas esencias está por detrás todo ese mundo intrahistórico de lo que es la realidad compleja del individuo. Entonces, en ese sentido, creo que por eso ha sido el poeta indiscutible
indiscutible, el precedente de todo el modernismo, el que ha sido imitado conscientemente y declaradamente por autores tan distintos y tan distantes como un Unamuno, un Juan Ramón, pues incluso un Antonio Machado, los poetas del 27. ¿Qué han visto en él? ¿Qué ve la posteridad? Pues está viendo cada uno uno de los rasgos que están apareciendo, pero al mismo tiempo la inteligencia superior para convertir en símbolo, que es intemporal, eterno, es lo que yo digo esencia, luz, sensación, que no está ausente la sensación, convertir todo eso en algo superior, que por eso nos gusta a todos. Eso es. Doña Ana, siento contarle, me encantaría seguir escuchándoles a ustedes tres, sus conocimientos, su sabiduría sobre Gustavo Adolfo Bécquer, pero es que no hay tiempo para más. Ya saben que la radio, el tiempo se pasa volando. Seguro que a ustedes se les ha pasado volando el tiempo hablando de Bécquer. Se podía hablar mucho más, pero tenemos que dejarlo aquí. Don Enrique Rull, don José Carlos de Torres, doña Ana Suárez, muchísimas gracias a los tres.